Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio donde conversamos con líderes y expertos que están marcando el rumbo y el futuro de las organizaciones en el mundo actual. Hoy nos acompaña Álvaro Campos Crosby, CEO y miembro de directorios con una destacada trayectoria liderando el crecimiento, transformación y recuperación de negocios, incluyendo el acompañamiento y profesionalización de empresas familiares. Álvaro ha construido empresas líderes y rentables en los sectores de consumo masivo, salud, manufactura y logística. Fue gerente general de Yobel, donde lideró su turnaround. Como gerente general de Auna, estructuró la empresa y la dejó preparada para su crecimiento. En su rol de vicepresidente de Alicor, fue parte del equipo que transformó la empresa familiar a una multilatina con más de $2.000 millones en facturación. Álvaro es administrador de empresas de la Universidad de Lima, con un MBA de SAN y estudios avanzados en Kellogg e INCAE. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pati, gracias a ti, muchas gracias y muchas gracias por esa generosa presentación. Pero mira, ¿qué más da? O sea, imagínate, ¿cómo no vamos a decir lo que refleja toda esa rica trayectoria? Álvaro, si te parece, empezamos con las preguntas. ¿Has liderado procesos exitosos de transformación o recuperación de empresas de gran envergadura? Algunas de ellas con presencia en varios países. Son realmente desafíos bien complejos. ¿Qué rescatas de estas experiencias? ¿Qué te han enseñado? A ver, trabajar con varios países te expone evidentemente a diferentes rasgos culturales, ¿no? Ujú. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo comencé a trabajar con Centroamérica era la sensibilidad de las personas a algunas expresiones que probablemente a los peruanos nos puedan parecer muy normales y muy coloquiales. Yo creo que el centroamericano, por ejemplo, es mucho más sensible y uno tiene que ser mucho más cauto y no tan directo, ¿no? Entonces comienzas a adecuar tu comportamiento, más que tu comportamiento, yo diría tus formas a cada una de las culturas. Ujú. Ahora, en términos de transformación en general, cuando uno entra a una compañía a hacer un turnaround, lo primero que tienes que darte cuenta es que en la gente hay dos sentimientos, ¿no? Hay el sentimiento del miedo y hay el sentimiento del desánimo. Son naturales, porque Ujú. saben que la compañía va a tener cambios, ¿no? Y yo creo que ahí lo que a mí me ha funcionado es ser muy transparente, ¿no? Ser muy claro en cuál es el objetivo de esta nueva etapa de la compañía, qué es lo que queremos y qué cosa es lo que vamos a hacer, cuál es el plan de recuperación para llegar a un objetivo. En esa línea, cuando la gente entiende y dice, ok, sí hay un plan, yo soy parte del plan, comienza a desaparecer ese miedo y ese desánimo y se comienza a convertir en compromiso y en energía para el cambio. Entonces, yo te diría que mucha sensibilidad con las personas es elemento común entre Ujú. trabajar con diferentes regiones, con diferentes patrones culturales y también ya al interior de la compañía en un proceso de transformación cultural. Ujú. Ya. Y cuéntame, en cuanto a la resistencia al cambio, o sea, aparte de la resistencia propiamente, siempre hay choques, a veces, sobre todo, por ejemplo, si hay adquisiciones, ¿no? Ese choque cultural entre, ¿no?, una y la otra empresa, los celos, todas estas cosas. ¿Qué te ha funcionado a ti en términos de reducir la resistencia al cambio, aparte de la transparencia? A ver, primero, los objetivos claros para todos. Ujú. Definir qué comportamientos son los comportamientos deseados y qué comportamientos son los comportamientos no deseados. En Ya. toda empresa hay valores culturales rescatables. Uno no puede, no, creo que no es sano cambiar todo, porque hay Ya. cosas que sí contribuyen al objetivo que tú quieres lograr, pero evidentemente hay otros que no. Ujú. Con esos comportamientos, firmeza creo que es algo fundamental para lograr el cambio. No Ya. podemos convivir con personas que se
resisten permanentemente al cambio. Sí Ujú. hay que hablarles, sí hay que explicarles el proceso, pero evidentemente ya es decisión de cada uno si se quiere sumar al proyecto o no se quiere sumar al proyecto. Entonces, Ujú. a mí me ha funcionado mensajes firmes, mensajes claros, y yo creo que la gente que tiene el talento comienza a sumarse a este proceso de cambio. ¿Y cómo te aseguras que esta comunicación tan transparente, este foco en los valores, tenga ese efecto cascada hacia a todos los niveles de la organización? Porque a veces la información y esta transparencia se queda arriba y no baja y tienes como que está fraccionada la cosa y también ahí nace la resistencia. ¿Cómo te aseguras que esto sea escuchado por toda la empresa, que los líderes bajen la información y actúen así como tú deseas que se dé la comunicación? Sí, yo te diría que primero los conversatorios trimestrales, es algo que siempre hago en las empresas con las cuales trabajo. Ujú, Conversatorios trimestrales, cómo van los resultados, cuál es la situación de la compañía, y en cada uno de ellos hay que vender el sueño, ¿no? Hay que vender el sueño, hay que decir, mira, hacia eso estamos yendo, estamos avanzando, el trabajo de ustedes está dando frutos y vamos a llegar a un futuro mejor. ujú, ¿No? Entonces, conversatorio es una herramienta y la otra son estar en la operación, en una visita a planta, en una visita a almacén, en una visita a la parte comercial de algún país. Ahí interactúas con todos los niveles, ¿no? ujú, Y, por ejemplo, una de las cosas que me funciona muy bien es cuando viajo, por ejemplo, salir a almorzar con una parte del equipo, que no tiene que ver nada con los rangos, digamos, jerárquicos de la compañía. ujú. Y ahí, en un ambiente distendido, todos van saliendo, te van conociendo, vas generando confianza y tú vas comunicando lo que tú quieres para dentro de la compañía. Entonces, creo que esos son dos foros en los Ujú. cuales puede llegar hasta la base de las organizaciones. Perfecto, buenos consejos. Ahora, ¿qué percibes tú en cuanto al liderazgo en el mundo corporativo? ¿Cómo dirías que estás observando que ha cambiado en los últimos años? ¿Hay algún cambio, tendencia que estás viendo que te llama la atención? Mira, es curioso porque los mercados cada vez se están volviendo más competitivos, las empresas demandan más de nosotros, pero al mismo tiempo creo que estamos en una época que la gente está tomando conciencia está tomando conciencia de la importancia del ser humano, de la familia, de la esencia de la persona, ¿no? Entonces, yo lo veo, por ejemplo, en los posts de LinkedIn, ¿no? Ujú, Antes en LinkedIn uno posteaba y, digamos, todo era el ejecutivo perfecto. Hoy día ya no. Hoy día yo veo con mucha satisfacción muchos líderes ejecutivos súper exitosos que comparten temas que no son exactamente profesionales, pero que sí demuestran que tienen una genuina preocupación por las personas, que son auténticos porque te cuentan lo que hacen bien y lo que no les salió tan bien, y lo dicen abiertamente, y eso genera credibilidad, y la credibilidad es fundamental para el liderazgo. Entonces, yo siento que a pesar de que se vuelve más competitivo el mundo corporativo, las personas están encontrando la forma ujú. de balancear su vida personal, su interacción al interior de la compañía con las personas y los objetivos empresariales. Ujú, ok. Ahora, tú hablaste de ejecutivos súper exitosos. ¿Qué es para ti un ejecutivo súper exitoso? Lo que pasa que dentro del paradigma de ejecutivo exitoso, ¿no? Es el que ha llegado más arriba, el que evidentemente ha estado en una gran corporación, ha manejado facturaciones pues de cientos de millones de dólares, que ha estado expuesto digamos, a situaciones complejas. Ese es digamos, el estereotipo. Si me Pero para preguntas a ti, mí, para mí, ¿qué cosa es un ejecutivo exitoso? Es aquel que ha podido lograr crear valor por igual al accionista como al equipo que tiene debajo de uno, ujú, como a los empleados, a los colaboradores. ujú, ok. Ahí yo creo que está el reto. Y dentro de esa generación de valor para los colaboradores está justamente el desarrollo de las personas, Ujú, ¿no? Yo creo que una de las cosas más satisfactorias que puede haber es justamente entrar a una compañía, descubrir talento que estaba olvidado y después irte de esa compañía habiéndolos dejado en una posición
posición mucho mejor. Claro. Si eso para mí es un ejecutivo exitoso, que has tenido un impacto en las personas, ¿no? Ya, Sin olvidar, obviamente, la creación de valor para el accionista, porque claro, para eso claro estamos, que ¿no? sí. Ahora, esto que dijiste que normalmente el paradigma del ejecutivo súper exitoso es este crecimiento constante y cada vez mayores responsabilidades. ¿Hay alguna etapa de tu vida o de tu carrera donde hayas tenido que más bien desacelerar o replantearte o reinventarte? Sí, claro. Yo cuando me voy a Licor, yo me voy a Licor, una empresa, una súper empresa, ¿no? Obviamente en mi escuela, yo súper agradecido, donde yo siempre digo, era la empresa donde uno levantaba la mano para ver un problema y venían 5 chiquillos más capos que uno. Entonces era muy fácil, ¿no? Porque lo que tú necesitabas era, evidentemente, tener una visión de negocio, una estrategia, pero tenías un equipo con quien trabajar y tenías los recursos, los presupuestos para hacer estudios de investigación al mercado, estudios de la competencia. Tenías todos los recursos, tenías todos los sistemas, ¿no? Y de pronto yo me fui de gerente general a una inversión de un fondo de inversión, para la redundancia, en salud, un sector que no conocía, donde evidentemente como toda inversión reciente no tenía ninguna de las facilidades ni en infraestructura ni en equipo y había que construir todo de cero, ¿no? Ujú, Entonces, y había que trabajar con lo que hay. ujú, Entonces, para mí sí fue, digamos, un cambio importante. ujú. Y tuve que amoldarme a una cultura, me tuve que sensibilizar con el tema del sector salud, que dicho sea de paso te enseña un montón, y es un lindo sector, el sector salud. Entonces, claro, tú salías, digamos, de un sitio donde todo el mundo te decía, te ponía alfombra roja, VP de licor, pum, te ponían alfombra roja, y de repente te decía, ¿en dónde trabajas? En AUNA, en Sana. No, 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 ¿qué cosa es AUNA? Entonces tenías que explicar. Ahora todo el mundo ya sabe, porque tremenda corporación de salud, líderes, ¿no? Líderes han logrado su propósito, que es transformar la salud en el Perú, ¿no? Entonces, pero eso no existía. Eso lo hicimos y después los que vinieron después lo siguieron haciendo muy bien, pero sí es un cambio, porque tú estás acostumbrado al apellido corporativo y pasas a un desafío que ya no tienes los mismos recursos, pero que tienes unos retos que te traen enorme satisfacción, ¿no? Para mí aún ha sido una experiencia increíble, ¿no? Y hasta ahora guardo muy buenos amigos. Qué bonita experiencia y transición que puso a prueba, me imagino, tu resiliencia, ¿no? Es todo un proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuál dirías tú ha sido una de las decisiones más difíciles en tu carrera? Mira, yo creo que en la posición de gerente general, hasta decisiones simples son difíciles porque, como dicen, ¿no? El gerente general es un lobo solitario, ¿no? Entonces, sí, sí, hay muchas decisiones, pero yo recuerdo, y es algo que no es tan importante, pero para mí me marcó, que fue la primera vez que yo tuve que desvincular a alguien, hace Ujú, muchos años. ujú, ¿No? Yo no podía dormir de pensar que tenía que tener la conversación al día siguiente. claro. Y conversé con varias personas y una de ellas me dijo, Álvaro, tú no eres responsable de eso. Tú, Ujú, tú no te fijes en las personas que tú desvinculas por bajo desempeño. Fíjate en todas las personas que tú has ayudado a desarrollar una carrera y a ascender y a mejorar su nivel de vida. ujú. Entonces, tú no tienes por qué cargar con ese remordimiento. Entonces, yo siento que las decisiones más difíciles son las decisiones relacionadas a las personas. Ya. Me ha tocado hacer decisiones muy duras, ceses colectivos, en pandemia, por ejemplo. Digamos, eso o dejar sin trabajo a más de 3.000 familias, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, son decisiones duras, pero que finalmente tienes que pensar en el bienestar digamos, de la mayoría y de la continuidad del negocio, ¿no? Sí, esa es una respuesta que me dicen muchos ejecutivos de alto nivel, que es una de las cosas que más les ha costado y siempre me remito a un estudio que leí de Estados Unidos
Unidos cuando trabajaba en DBM que decía, ¿no? De que esto es tan estresante para la persona que tiene que hacer la desvinculación, así como la persona que recibe la noticia, y que habían visto revisado pues incidencias de los motivos de ataques al corazón. Por ejemplo, una semana después de haber dado una noticia como estas, en la sala de emergencia, ¿no? Wow. Y es un tema que estresa demasiado y por eso es tan importante preparar a las personas como de la mano después de empresas expertas en estas cosas para ayudar no solo a la persona que sale de la organización dándole una salida digna y acompañada, sino también a las personas que tienen que dar la noticia porque es, como dices tú, o sea, pasar noches sin dormir es un tema que requiere también cierto acompañamiento, pienso yo, ¿no? Y qué bueno que hayan empresas que ayudan con esto, como, ¿no? Sí, claro, Que se ¿no? Claro. especializan en esto. Ahora, Y vas aprendiendo en el camino, ¿no? así es, así es. Ahora, ¿cuáles son esos errores que crees tú que los ejecutivos talentosos cometen con bastante frecuencia, que puede estar limitando su crecimiento profesional, por más trome que No. sean? Bueno, la trampa mayor es el ego, ¿no? El La ego. trampa, el ego. Ya. El ego para mí es una trampa que te puede llevar a decisiones equivocadas, te puede desenfocar, comienzas a pensar más en cómo me va a ver el mercado, en cómo voy a salir en gestión, comienzas a pensar más en tu imagen personal que en los resultados. Ya. Cuando finalmente nosotros los ejecutivos vivimos de nuestros resultados, de lo que hemos hecho Ujú. y de cómo nos recuerdan las personas que han estado, digamos, trabajando en nuestros equipos, ¿no? Yo te diría que, no sé si el error más frecuente, pero el error más peligroso es comenzar digamos, a que te traicione el ego, ¿no? Sí, sí, te desenfoca. Ahora, Te enfoca y después el porrazo, Ujú. el porrazo es peor, porque todos sabemos que el poder es efímero, ¿no? Así Estás es. en una posición, todo el mundo digamos, te adula, no sé si adula es la palabra, pero digamos, estás en una buena posición con mucho poder y después no la tienes, porque el poder es efímero. Entonces, si lo que te mueve es tu ego, hay que tener cuidado porque después te puedes dar un porrazo bien feo. Ahora, ¿qué buscas, Álvaro, cuando entrevistas a un ejecutivo? Ya que has conocido a tanta gente en el camino, has liderado tantos equipos, ahora estás en directorios. ¿Qué es lo que buscas en las personas que entrevistas? ¿Qué te dice esta persona es? Mira, te puedo decir pensamiento estratégico, te puedo decir liderazgo, evidentemente honestidad y todo eso que es un más, pero si tú me dices qué es lo que busco en adición a eso, hambre. Hambre. Hambre de resultados agresivos, hambre digamos, de llevar la compañía a un siguiente nivel, ese nivel de energía que se necesita para poder lograr, digamos, objetivos agresivos, ¿no? Ya. Porque sí, la estrategia finalmente la co-creas o la co-construyes junto con el directorio, te puedes apoyar, puedes ser un buen líder, pero yo sí me fijo mucho si es una persona que realmente tiene esa fuerza, esa energía, yo le llamo hambre Ujú. de resultados en el buen sentido, ¿no? Porque tampoco se trata de, digamos, no se vaya a malinterpretar mi comentario como una persona que pasa por encima de Ujú. todo para llegar a los resultados. No, esa no es la idea. Ujú. Pero Ujú. por eso hice la salvedad que tienes una persona correcta, ética, valores, Ya, trato de personas, pensamiento estratégico. ya. Pero la parte difícil de encontrar es digamos, esa motivación para poder sacar una empresa adelante, ¿no? Ya. Y pensando en los jóvenes que pueden estar escuchando este podcast, ¿qué consejo les darías? Un consejo Mira, yo le diría, si están comenzando su carrera, primero que es el momento de no escatimar en esfuerzo. en el esfuerzo, ¿ya? Siempre la milla adicional paga.
Eso es algo que yo siempre le digo a mis hijos, la milla adicional siempre paga. Tienen que preocuparse por adquirir conocimientos, ser curiosos, digamos, estar preguntando ¿y por qué hago esto y por qué el otro? Y no quedarse en la repetición, porque tienen que entender qué cosa es lo que está atrás de la labor que ellos están haciendo. Ujú, El otro consejo que yo le doy a los jóvenes es relaciónense hacia arriba, hacia sus pares y hacia abajo. ujú, A los que están más abajo, enséñenle lo que ya aprendieron. Con sus pares, digamos, tienen que integrarse, tienen que trabajar juntos, tienen que hacer, y después con los que están más arriba, porque los que están más arriba son los que nos enseñan. Y en la medida que estés cerca de ellos, evidentemente vas a aprender más, ¿no? Entonces, ese relacionamiento, no solamente es un relacionamiento, digamos, político, un relacionamiento no es para ganar visibilidad, es un relacionamiento para aprender, ujú, ¿no? Yo creo que ujú, uno tiene que rodearse de personas exitosas para justamente enriquecerse y decir, oye, este es el camino, ¿no? Tener referentes. Pero ujú. si te quedas solamente mirando al más divertido, al más divertido de la oficina, sí, la vas a pasar bien, pero quizás no vas a aprender tanto. Ya, buenos consejos. Ahora hablemos un ratito de la tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves su aplicación en el mundo real? ¿Qué tanto están las empresas realmente avanzando en este tema o todavía estamos en pininos? ¿Qué casos qué estás viendo tú en el mundo real, en en las diferentes empresas que asesoras o donde estás en directorios, en fin? Sí, mira, yo creo que estamos todavía en las primeras etapas del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, todo el mundo dice, sí, uso inteligencia artificial, porque claro, usas ChatGPT, que finalmente si lo usas a ese nivel, eso es un Google evolucionado, Ujú, ¿no? Es un buscador evolucionado, pero no es nada más. Pero en términos de predicciones, en términos de entendimiento del mercado, modelos de segmentación, todavía yo no he visto casos concretos que me digan esto lo hemos hecho con IA. ujú, ujú. Ya, Que no quiere decir que no va a venir, claro. pero creo que hoy día se habla más de lo que realmente se está haciendo. Ya. Ahora, yo concuerdo contigo. Estamos todavía empezando y estas tecnologías, o sea, la tecnología en sí avanza rapidísimo y estamos viendo en los últimos 6 meses grandes avances y cada vez más inversiones importantísimas en el tema de inteligencia artificial y los data centers. Pero el ser humano normalmente toma su tiempo para poder asimilar todo esto y aprender y aplicarlo, ¿no? Y creo que es lo que vemos O hoy sea, en día. se habla más de inteligencia artificial que de seguridad cibernética. Sí, sí, que es tan El tema de importante. seguridad Ujú, El tema de la seguridad de los datos está mucho más, hoy día es un riesgo mucho más concreto que los beneficios que te puede dar la IA en términos positivos. sí, Entonces, eh, yo lo sí. que veo, los riesgos que hoy día da el tema del manejo de datos, todo, sí es algo que está muy presente en todos los directorios en los cuales yo trabajo. Ya, qué bueno, gracias por ese dato. Ahora, has trabajado con empresas, ¿no? familiares, sabes que tienen desafíos muy particulares. Muchas de las grandes empresas y corporaciones nacen como empresas familiares, pero ¿qué consejo le darías a un ejecutivo que viene del mundo corporativo a liderar una empresa familiar por primera vez, donde quizá los dueños todavía están activos, sea en el directorio o a veces hasta en la gestión? Mira, yo lo primero que le diría es que se reúna con los miembros de la familia, que que entiendan las motivaciones, que no se vaya en automático con lo que nos enseñan en el mundo corporativo de la creación de valor, porque hay veces que no es lo que persigue el fundador. El fundador puede ser que ya haya cumplido, digamos, todos sus objetivos de construcción de patrimonio y ya el incrementar el patrimonio no sea lo que más busca. Ujú, Probablemente está pensando más en legado, que está muy de moda la palabra, que es para
es lo mismo que trascender, pero él está pensando en otras cosas. Entonces, yo lo que le recomendaría es reúnete en un one-to-one con cada uno de los miembros de la familia y entiende bien sus motivaciones, qué cosa es lo que... Ujú, Y después, entendiendo eso, ¿no? Tienes que tener la flexibilidad para descartar mucho o desaprender cosas que el mundo corporativo te ha enseñado y decir, pues, esto acá no va a funcionar. Esto de acá, para esta compañía, no funciona. Y lo dejas en parking lot para otra compañía, probablemente, pero para esa no aplica. ujú, Y después hacia los empleados, ¿no? Hay una cultura que normalmente la familia digamos, ha ido creando esa cultura. Yo creo que ahí el reto es rescatar alguno de esos valores, los que sí comulgan con el objetivo que te has puesto para los siguientes años, ujú, y ver qué otros valores culturales, digamos, no son coherentes con ese objetivo. ujú. En esa medida, ahí sí hay que, digamos, decir, oye, mira, esto estuvo bueno, en su momento funcionó, en su momento estuvo bien, pero de cara al futuro, ya esto no es parte, no queremos que sea parte de la cultura de la compañía. Ujú. Y eso hay que traducirlo a comportamiento, porque a veces cuando hablas de valores culturales se queda medio etéreo, Sí, pero cuando ya lo bajas a comportamiento, dices, no, acá el chisme no va. ya, Acá el tema de confidencialidad es muy importante y ya. vas sembrando, digamos, valores que están en línea con la organización que tú quieres construir para el futuro. Genial, está buenísimo lo que acabas de compartir. Muchas gracias. Ahora, tú te formaste en marketing y me interesa saber qué piensas tú de cómo ha evolucionado el marketing de quizás nuestras épocas a lo que vivimos ahora. Qué grandes cambios rescatas y general tu opinión? Mira, yo creo que los fundamentales del marketing no han cambiado. Los fundamentales del marketing no han cambiado. Lo que ha cambiado es que tenemos mucho más información disponible. Y ahí sí creo que la IA tiene digamos, un rol importantísimo hacia el futuro. Pero hoy día, digamos, la dinámica competitiva, el concepto de diferenciación, el concepto de innovación, yo creo que siguen siendo los mismos. Ujú, Lo que sí ha cambiado es que tú tienes hoy día un consumidor más informado. En ujú, consecuencia, las marcas, el reto de diferenciarse es más complicado porque agarran y miran en la etiqueta y dicen, oye, pero esto tiene los mismos componentes, eso de que tiene más pureza o tiene, ya no se la cree, ¿no? ujú. Entonces, sí necesitamos más que apelar, dependiendo de la categoría, ¿ya? Pero en algunos casos sí se sigue apelando a la emoción, por ejemplo, las bebidas energizantes son puro Emoción. carácter de marca, pura emoción, Ujú, ¿no? Pero, por ejemplo, en alimentos, que es donde yo he trabajado mucho, hay que darle beneficio funcional. ujú. Entonces, sí, Ya. no basta ahora con un buen copy, que dicho sea de paso, ya también los medios de difusión han cambiado totalmente, pero hay que ser más creativo para buscar un beneficio diferencial, ¿no? Porque si no, se van a ir por el Ya. más barato. Y la otra cosa, y disculpa que me extienda, es que hoy día el retail tiene mucho poder sobre el shopper, ¿no? Sobre el comprador. Ujú. Entonces, ya la forma como desarrollar las marcas tiene que ser en conjunto, en una alianza con el retail, ¿no? Ya, ya, sí, bien. Es crítico esa especie de matrimonio para tener éxito. Ahora, ya se nos acorta el tiempo, vamos a ir terminando, pero tengo dos preguntas antes de entrar a la ronda relámpago, que quisiera que me contestes de manera acotada. Y una es, o sea, sé que a ti te encanta el mar y la naturaleza en general. ¿Hay alguna experiencia que te ha enseñado el mar o la naturaleza que ha influido en ti? ¿Has aprendido algo en estos espacios de observación o no Sí, sé? bueno, quizás, no sé si un aprendizaje, pero a mí a lo que me ha dado exposición, estar siempre tratando de salir de Lima, es a conocer el Perú, ¿no? Ujú, Yo siempre me jacto conozco bastante el Perú y en esas salidas a las zonas rurales, conversas pues con el campesino, te das cuenta
te comienzas a entender muchas cosas que hoy día estamos viviendo alrededor de cómo sienten estas poblaciones rurales, ¿no? Ujú. Cómo piensa un pescador, entonces creo que esa conexión con el Perú es lo que me ha dado, por un lado, y Ujú. la otra cosa que me ha dado es ser, tú sabes que he sido mucho tiempo campista, a mí me ha dado el recurseo, ¿no? Cómo conseguir cosas cuando no hay y la solidaridad con el del costado, porque es un mundo muy bonito donde todo el mundo se ayuda, pero yo te diría que esas son las cosas que he Ya. contribuido. Y si pudieras darle un mensaje, un único mensaje al Álvaro de, no sé, de 25 años, cuando está empezando, sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías? Escoge tus batallas. Escoge, buen consejo, escoge tus batallas. Ahora, Álvaro, vamos a entrar a la ronda relámpago, donde quisiera que me contestes muy rápidamente lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? ¿Gerencia general o directorio? ¿Cuál va más con tu ADN? Gerencia general. Consumo masivo, salud, logística, ¿con cuál te quedas? Consuman así. El mejor consejo que recibiste en tu carrera. Nadie es más que nadie. Personaje inspirador. Rafael Nadal. Ay, a mí también me encanta. Libro que todo profesional debe leer. Bueno, no es del mundo profesional, pero es muy importante. Yo recomiendo leer El Principito. Bueno, todo un clásico. Álvaro, muchísimas gracias. Siempre me encanta conversar contigo y seguir aprendiendo de ti. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti más bien por la oportunidad. Nada, espero que estos comentarios pues puedan ser de ayuda sobre todo para los jóvenes que están comenzando. De todas maneras. Con esto cerramos. A los amigos que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Carrera y del Futuro. Si les gustó el episodio, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.